Y todas, los invitamos, si quieren, a irse tomando asiento, así comenzamos con la actividad. ¿No voy a sentar a alguien más? Esto igual no sé. Vení, Leo, toma. Los invitamos y las invitamos a tomar asiento, así podemos comenzar con la actividad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Victoria Montenegro, soy legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y les doy la bienvenida a este panel especial enmarcado en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Estamos en este predio, en la ex ESMA, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que albergó a uno de los más icónicos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, instaurados por la última dictadura cívico-militar. En este predio, la Marina de la República Argentina planificó el terror y el exterminio. En este predio mantuvieron secuestrados a más de 5.000 compañeros y compañeras. En el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en el edificio del Casino de Oficiales de este predio, nacieron niños y niñas. Algunos han sido localizados y restituidos por el trabajo inconmensurable que hace 45 años llevan adelante las abuelas de Plaza de Mayo. A muchos otros aún los seguimos buscando. Este predio ha sido recuperado en el año 2004. Por un lado, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos. Por el otro lado, por la decisión política del expresidente Néstor Kirchner, quien entendió que la única forma de comenzar a zanjar la profunda crisis sociopolítica que atravesaba el país cuando él asumió la presidencia era comenzar a asumir nuestra propia historia. Y eso solo se podía hacer con memoria, con verdad y con justicia. Nos encontramos hoy acá para reflexionar sobre el rol de los organismos de derechos humanos en la construcción de nuestra democracia. Nos acompañan Enrique Guado de Pedro, ministro de la Nación, Clara Weinstein, madre de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati, en representación de Estela de Carlotto, y Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos. Para comenzar con este conversatorio, le vamos a dar la palabra a Enrique Guado de Pedro. Guado es abogado, militante, ocupa el rol de ministro del Interior y es hijo de compañeros víctimas del terrorismo de Estado, Enrique de Pedro, Lucía Révora, y uno de los fundadores de la agrupación Hijos. ¿Yo? Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad, otro 24, un 24 distinto, un 24 que nos tiene también pensando en los 40 años. El 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Y la verdad que la convocatoria nos llama a reflexionar, ¿no? Nos llama a reflexionar qué es lo que pasó, qué es lo que falta. Primero, creo que tenemos que recordar a un grande, tenemos que recordar al expresidente Néstor Kirchner, que fue quien hizo posible muchas cosas, ¿no? Una, que hoy estemos acá, en este lugar, un lugar tan siniestro, un lugar tan lleno de feos recuerdos, y con el tiempo, con la militancia, se le está dando vida, se le está dando otros aires.
a la ex ESMA. Néstor también permitió a todos ellos que en los 90, acá veo muchos compañeros y compañeras de hijos, que en los 90 teníamos ganas de reivindicar las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos, de los exiliados, de los que todavía estaban vivos, y no teníamos un ámbito. Y la juventud ahí encontró en los organismos, algunos en hijos en particular y otros en las madres, las abuelas y otros alrededor, ese ecosistema, alrededor, ese movimiento de militancia por fuera de los partidos políticos que encontraban en los derechos humanos una clara idea de que se podía volver a soñar con ese país que soñaron nuestros viejos. Y toda esa militancia muy ardua, ¿no? Porque era pelear contra casi todos. Pelear contra el negacionismo, pelear contra el status quo, pelear por el cooptamiento del peronismo. El peronismo ahí era el peronismo del no se puede, el peronismo del fin de la historia, era un peronismo totalmente entregado al poder o a los grupos de poder, y algunos reivindicábamos todo eso, que se podía ir en contra de la justicia, ir en contra de la impunidad y encima en contra de esos dirigentes que estaban cooptados por grupos de poder. Con lo cual, años de mucha militancia, años de poner el cuerpo, difíciles, lindos, años de encuentro, porque la verdad que cada uno de nosotros y de nosotras en la soledad y en el silencio la pasó muy mal. La soledad y el silencio que te proponía el sistema era padecer cada uno con su familia o con lo que le daba con lo que le quedaba de la familia, padecer en soledad y en silencio el peso de la historia. Y aquella primera reunión de hijos en el año 95 pudimos, no voy a contar todo lo de aquella primera reunión nos dio y nos permitió volver a compartir, volver a encontrarnos, volver no volver, o sí, porque quizás estuvimos juntos en otras épocas, pero volver a sentirnos parte de una historia colectiva. Y después cuando llegó Néstor dice: muchachos, ustedes resistieron en los 90, ustedes se plantaron en el 2001, ustedes no fueron parte de las falsas soluciones como la derogación de las leyes de obediencia debida, que era ese pseudo progresismo que venía con una pequeña solución, ¿no? Che, mirá, no se puede, pero conseguimos esto. Y nosotros le decíamos que no. Anulación o nada. Anulación o resistencia. Anulación o seguimos peleando para que haya justicia y terminar con la impunidad. No negociamos pequeñas cosas, como también tampoco cuando nos venían con soluciones desde el exterior, ¿no? Nos venían con la justicia universal, que un juez, total respeto para el juez, ¿no? Pero que un juez español nos iba a venir a resolver el problema de la impunidad en Argentina. Qué suerte que tenemos que hay alguien en otro lugar del mundo que viene a resolvernos los problemas de impunidad. Y nosotros le decíamos que no. Preferíamos seguir caminando,
preferíamos seguir peleando y generando condena social hasta que haya justicia en Argentina. Queríamos que haya justicia en Argentina y tuvimos razón. Tuvimos razón, fuimos firmes, mantuvimos nuestras convicciones, le dijimos que no a la justicia universal, que era como importar justicia, ¿no? Cuando la justicia tiene que ver con un acuerdo de nuestra sociedad en ver qué hechos, qué delitos están permitidos y cuáles no. Y más cuando, y miren las paradojas de la vida, hace un año estuve en España y estuve con los familiares de asesinados y desaparecidos que nos están pidiendo que los ayudemos a ver cómo generar condena social porque tienen a casi 100.000 españoles enterrados en fosas comunes y todavía no pudieron encontrar justicia. Con lo cual, la experiencia nos demuestra que la militancia, mantener las convicciones firmes, la honestidad, la perseverancia, mantener, pase la coyuntura que pase, ¿no? Digo, mantener los ideales, los valores y las convicciones terminan siendo la mejor idea para mejorar un poco esta sociedad. Entonces, peleamos en los 90, resistimos las tentaciones del pseudo-progresismo que tenían soluciones fáciles que no llegaban a romper con la impunidad y con todas las injusticias, y llegó Néstor. Y llegó Néstor y dijo, toda esta generación que resistió, toda esta generación que mantiene vivas las banderas y los ideales de los compañeros, los quiero convocar y quiero que sean parte de una generación que se ponga al hombro la militancia política, que participen. Nos convocó también a participar de la vida institucional de la Argentina y miren cómo terminó esto, que yo soy ministro del Interior y que firmo el DNI de los argentinos y las argentinas, que desde pelear por el derecho a la identidad, peleamos por el derecho a la identidad, peleamos por buscar a nuestros queridos hermanos y hermanas, y hoy esa visión que tuvo Néstor, vamos un poquitito más. Pero para terminar y pensar en lo que falta, falta encontrar otra vez un puente con las nuevas generaciones, los pibes que hoy tienen 16, 17 años, 20 años, ni siquiera habían nacido en el 2001, en diciembre del 2001, ¿no? O sea, lo que para nosotros es, ¿te acordás lo que pasó en el 2001? Bueno, los pibes de 20 años no habían nacido. Eso es un mensaje para reafirmar y confirmar que estamos grandes. Pero también es una convocatoria a cambiar el lenguaje, es una convocatoria a no dar por sentado nada. El otro día me hicieron una nota para Canal 7 y me dice, bueno, ¿cuándo surgió Hijos? O ¿cómo fue el surgimiento de Hijos? Y lo primero que me salió es decir, no, nos juntamos en el 95. Dije, no, perdón. Hijos es la agrupación que nuclea a los hijos de desaparecidos, de exiliados, de presos políticos. Digo, tenemos que empezar a hablarle a una generación que no vivió y que está en esa transición, ¿no? Donde en la escuela y en los manuales de historia tampoco explican la historia reciente. Con lo cual tenemos un doble desafío, que es convocar a los jóvenes, convocar a les jóvenes a que sean... Ese era yo cuando era joven, mira.
Así es, ahí hay otro joven de nuestra época. Y digo que tenemos un desafío importante. ¿Por qué? Porque la manipulación de la información, el avance de la derecha a nivel regional, la utilización de las redes sociales, el resurgir de los discursos de odio, los golpes de Estado en la región, tienen que volver a ponernos en sintonía. Y cuando digo sintonía es volver a lo básico, volver a explicar de manera simple, concisa, de lo personal. Cada uno hay que volver a contar la historia a una generación que está siendo víctima del silencio. Otra vez los medios de comunicación quisieron apañar el 2x1 de la Corte Suprema, una corte ilegítima, una corte puesta a dedo por Mauricio Macri, una corte que intentó frenar un periodo de memoria, verdad y justicia, y por suerte la militancia, el pueblo, los organismos, las juventudes y el resto de la sociedad les dijeron que no. Y tal es así que el diario de La Nación quiso justificar también con una editorial, volviendo a la teoría de los dos demonios, y los propios periodistas de La Nación en plena redacción dijeron no al 2x1 y nosotros no somos parte de discursos negacionistas. Con lo cual, todavía, como nos enseñaron las madres, como nos enseñaron las abuelas, la lucha continúa, la lucha va a ser para siempre. No hay un plazo, no hay una fecha de vencimiento, no se llega y se gana. Es una lucha por la conciencia, es una lucha por mantener valores dentro de la sociedad, es una lucha por seguir siendo una sociedad sin odio, sin violencia, sin la utilización de la fuerza del Estado en contra de opositores o de disidentes. O sea, tenemos muchísimo por hacer. Tenemos muchísimo por enseñar, tenemos muchísimo por aprender de las madres, de las abuelas. No hay que bajar los brazos y ahora nos toca la tarea de convencer y de explicarle y de difundir en las nuevas generaciones lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina, lo que hicieron las madres, las abuelas, y lo que es vivir en una sociedad inclusiva, democrática, en paz, con justicia y sin impunidad. Así que a seguir trabajando, a marchar el 24, a movilizar fuerte el 24 y a seguir construyendo una Argentina democrática, justa, inclusiva, con derechos humanos de primera generación, de segunda, de tercera, y a reafirmar que el único curro es el curro del grupo de Mauricio Macri, que vivió del Estado, vivió de empobrecer al resto de los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Lo voy a dejar un rato antes. Me voy al Centro Cultural Kirchner a ver a la compañera jefa Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Guado. Pensaba mientras escuchaba al compañero que este lugar donde estamos hoy y esta posibilidad de encontrarnos es a partir de la definición del expresidente Néstor Kirchner, y también pensaba que en ese momento en el que Néstor asume la responsabilidad de conducir la Argentina, no era un reclamo de la sociedad en su conjunto recuperar la Escuela de Mecánica de la Armada. La sociedad argentina no pedía por la apertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad. Y sin embargo, Néstor entendió que la única forma de reconstruir esa Argentina que habían comenzado a quebrar en la época de la dictadura, y como decía Guado,
durante los gobiernos posteriores era poniendo la memoria, la verdad y a la justicia como bisagra. Y también pensaba, mientras escuchaba al compañero, la importancia de multiplicar la memoria para las nuevas generaciones. ¿Cómo hacemos para contarle a los jóvenes y a las jóvenes la potencia de nuestra historia y que no hace falta ser hijo o nieto de alguna abuela para entender que esa historia también les pertenece, que son herederos y herederas de esa historia? Para continuar con el uso de la palabra, le pedimos a Carlos Pisoni, Charlie Pisoni. Hola. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Es una alegría recibirlos aquí en nuestra casa, en la Casa de la Militancia de Hijos, de la agrupación Hijos. Es una alegría participar de este foro, un foro internacional de derechos humanos que se hace aquí en la Argentina, un país que es vanguardia en la materia. Y es una alegría también poder haber organizado esta charla. Le agradecemos mucho también a Paula Maroni, que es integrante responsable de la Casa Nuestros Hijos de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le agradecemos mucho que estuvo organizando esta charla. Y también para nosotros es una alegría que acá en esta mesa estén estos tres compañeros. Recién se fue Guado, tres compañeros que recuperaron su identidad. Tanto Leonardo, Vicky y Guado, unos meses estuvieron apropiadas. Y es una alegría que estemos acá haciendo este acto en este lugar donde los genocidas practicaban deporte. Hoy estamos nosotros, compañeros y compañeras. Hoy están los nietos, las nietas recuperados, que son 130, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Y también queremos agradecer que está con nosotros Clara Weinstein, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias, madres, por enseñarnos el camino. Gracias por gastar la suela de los zapatos. Gracias por enseñarnos cuál era la resistencia, dónde estaba la organización y dónde siempre estaba la luz a dónde seguir. Gracias, Clara. Ahora te queremos escuchar en un ratito. Gracias. Bueno, la verdad que Guado dijo todo, así que muchas gracias, no digo más nada. Pero bueno, es una alegría que un compañero esté ocupando las instancias que tiene que ocupar Guado, un compañero que estuvo militando con nosotros en los años 90 y después siempre acompañando. Y saber que un compañero hoy está en esos lugares, obviamente que lo apoyamos, pero también nos llena de orgullo porque estamos convencidos que con compañeros como Guado tenemos que seguir adelante. Obviamente que yo también me hice el DNI nuevo por Guado, no sé cuántos más se lo hicieron, pero yo me lo hice también firmar. No quería tener el anterior ministro, un montón lo hicimos seguramente. Pero en esa firma también están muchas cosas que han pasado y que siguen pasando y que tienen que ver con nuestras luchas. Porque nosotros queremos que lo firme Guado, el DNI, porque entendemos que son estos compañeros, son compañeros como Vicky, que hoy tienen lugares legislativos, de gestión, los compañeros que hoy tenemos que seguir construyendo lo que soñaron nuestras madres y nuestras abuelas. Guado bien mencionaba a un compañero que supo entender todo eso, que fue el compañero Néstor Kirchner, que a tan solo unos metros de acá nos dijo: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Ese compañero que supo enjuiciar a los genocidas, que supo devolvernos estos lugares de memoria que son para el pueblo, es el compañero que también convocó a los jóvenes. Guado recién decía que uno de los desafíos que tenemos por delante es convocar a las nuevas generaciones que hoy hablan mal de la palabra de la política, piensan que la política es una mala palabra, algo que nosotros también vivimos en los años 90 cuando empezamos a militar. Para muchos jóvenes la política era una mala palabra y nosotros luchábamos contra eso porque nos movilizábamos y los 24 de marzo no eran multitudinarios como eran hoy las plazas, las marchas, los homenajes. Entonces está en nosotros como militantes esa tarea de poder hablarle a esos jóvenes, de poder transmitir. Hemos, el diciembre pasado, lanzado un programa con abuelas de Plaza de Mayo que se llama Democracia para Siempre, con la CETERA, para ir a las escuelas, para tener charlas con los jóvenes, para decirles
qué sucedió en la dictadura, qué sucedió en el 2001, pero también para decirle que la política sigue siendo la herramienta de transformación, compañeros y compañeras. La política sigue siendo la herramienta por la que pensaron y lucharon nuestros viejos para cambiar las cosas que consideraban injustas. Ahí está uno de los grandes desafíos nuestros, de los militantes de derechos humanos, para también poner sobre la mesa cuál es la agenda actual de derechos humanos. Los juicios de lesa humanidad, los genocidas, sí, pero también la agenda actual es luchar contra un poder judicial que sigue siendo en gran parte un poder heredado de la dictadura, un poder que no se democratizó, un poder que no es federal, que no tiene perspectiva de género, que no es igualitario, que falla mayormente contra los intereses de la mayoría del pueblo. Un poder judicial que elige cuánto tenemos que gastar de Internet, pero también cuánto tiempo puede estar libre la quier. Un poder judicial que decide sobre la vida de los argentinos y las argentinas. Este 24 de marzo marchamos con una consigna bien firme: memoria, verdad y justicia para sostener la democracia. Corporación judicial, nunca más. Nunca más esta corporación judicial. Nunca más esta corporación judicial. Y para terminar, quería decirles que yo también escuché lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, que los que estamos aquí, que los que participamos de este foro, que los que militamos en derechos humanos somos un curro. Lo volvió a decir ayer. Y la verdad es que tenemos que discutir esa frase, pero discutirla con argumentos. Porque lo que dice Macri es que los que militamos en derechos humanos estamos usufructuando lo que sucedió con nuestras historias, usufructuando en el presente. Queremos decirle a ese expresidente: nosotros no queremos usufructuar nuestro pasado. Nosotros nos gustaría estar con nuestros viejos. A mí me gustaría estar con mi papá, con mi mamá. Me gustaría estar festejando mi cumpleaños con los nietos de ella. No estamos acá usufructuando. Nosotros estamos acá luchando para que sean juzgados y castigados los genocidas que los asesinaron. Estamos luchando para terminar con el plan económico que impusieron ellos. Hoy, que se lleva adelante de otra manera, con los mismos nombres, con los mismos apellidos, las mismas personas, las mismas familias, son los que siguen ostentando el poder en nuestro país. No somos un curro. El curro fue de la familia Macri, que fue beneficiaria de la nacionalización de la deuda externa privada. Ese es el verdadero curro, compañeros y compañeras. La familia Macri, la familia Techín, los Roca, los Blaquier, esos son el verdadero curro de nuestro país. Y para terminar, me parece convocarlos nuevamente a nuestra Plaza de Mayo este 24 de marzo. Vamos a estar marchando con la bandera de los desaparecidos, con las abuelas, con los nietos, los hijos, las madres, los familiares, los sobrevivientes, para gritar bien fuerte, como siempre dijimos, que no nos han vencido. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Charlie. Bueno, ahora le pedimos la palabra a Leonardo Fossati, en representación de Estela de Carlotto, para quien pedimos un fuerte aplauso. Leo Fossati es uno de nuestros nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, es integrante de la comisión directiva del organismo de abuelas y también es coordinador general del espacio de memoria ex Comisaría Quinta de la Ciudad de La Plata. Un aplauso para Leo. Gracias, muchas gracias Vicky, gracias Charlie. Es un verdadero honor poder acompañarlos en esta mesa, en este lugar. No quiero reiterarme con las palabras de Guado y la de Charlie, pero la verdad es que yo sé lo que costó reconstruir este lugar, cada uno de estos edificios, sé el laburo de hijos y de cada uno de los organismos para darle vida a estos lugares donde se planeó la muerte, donde se planearon secuestros, torturas, donde se planeó el exterminio. Para mí es un verdadero orgullo poder estar acá. Por supuesto que les traigo un saludo afectuoso de Estela, que no pudo estar acá, que le dieron 48 horas de reposo, pero que va a estar bien. Ya me dijo que mañana
va a estar de nuevo en el ruedo. Y la verdad que yo estoy en representación de las abuelas acá. Como bien dijeron los compañeros y las compañeras, en este caso, sin lugar a dudas, si no fuese por ellas, por las madres, por las abuelas, nosotros no estaríamos acá. Indudablemente, no solamente no estaríamos acá en este ex centro clandestino de detención, hoy devenido Espacio para la Memoria, sino que en el caso de Vicky, en el caso mío, en el caso de Guado, no estaríamos acá porque tendríamos otra identidad, que es la que tuvimos hasta no hace mucho tiempo. Y en ese sentido, yo quiero hacer una pequeña analogía con el pasado y el presente a partir del trabajo de las abuelas y de las madres. Entendemos que vivimos un presente muy difícil, no solamente acá en Argentina, sino en Latinoamérica y el mundo entero. El mundo está en guerra también. Muchas veces es difícil ver las salidas, muchas veces se presentan situaciones muy complejas, pero yo no tengo dudas que no hay situación más compleja que las que vivieron las madres y las abuelas cuando le desaparecieron a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas. Ese dolor que te arrancan del corazón y que no es un dolor en el cual uno pueda compararlo con otras situaciones en la humanidad, con otras guerras, donde sabe que un hijo o una hija ha fallecido en una guerra, sino que es esa incertidumbre que te carcome todos los días de buscarlas, de buscarlos, de no saber si están con hambre, si están con frío. Mientras se iban enterando qué sucedía en tantos lugares como este a lo largo y a lo ancho del país. Esto lo comento porque yo veo muchas caras conocidas, pero también este es un foro internacional y veo muchas caras nuevas. Y como bien decía Guado, hay generaciones, inclusive acá mismo en Argentina, que desconocen esta historia reciente de nuestro país. Así como quizás nosotros cuando íbamos al colegio, en mi caso, en el colegio primario y secundario no se habló absolutamente nada de esta historia. Y nos hablaban, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que había sucedido hacía 40 años en aquel momento. Hoy, los pibes y las pibas de colegios secundarios ven esta historia muy lejana. Ellos tienen apenas 15, 17 años y 40 años para atrás lo ven como algo muy lejano. Pero cuando vienen a estos lugares, cuando escuchan la palabra de una madre, de una abuela, de un hijo, escuchan en primera persona esa historia y pueden interpretar y pueden sentirse interpelados por ese dolor. Ese dolor que impulsó a las madres y las abuelas no solamente a buscar a sus seres queridos, sino a buscar justicia. Y yo quiero remarcar algo que tiene que ver con esa famosa frase que lo imposible solo tarda un poco más. Porque imagínense ustedes que en la medida que las madres y las abuelas empezaban a buscar a sus hijos, a sus hijas, y no aparecían, y se empezaban a enterar de qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que les podría haber sucedido a ellos y a ellas, también buscaban a sus nietos y a sus nietas. El tiempo pasaba y en la medida que no aparecían, esa búsqueda se tornaba imposible, porque quizás la única prueba que se tenía en algunos casos eran algunos DNI, era una huella digital, pero en la gran mayoría ni siquiera eso. Había una foto de esos bebés con muy poquito tiempo y en algunos casos esos bebés habíamos nacido en centros clandestinos de detención con el cautiverio de nuestras madres. Esa búsqueda, si uno la racionaliza en estos momentos, es absolutamente imposible. Pero en aquellos momentos aún más, porque no existía esa herramienta genética que estudiaba el ADN y que comparaba esos datos genéticos para dar cuenta de que ese bebé era familiar de esa familia en particular. ¿Y por qué digo que no existía esa herramienta? Porque en este caso no estaban nuestras madres ni nuestros padres para comparar esa sangre, sino que estaban nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros tíos, en el mejor de los casos. Y fueron las abuelas y los organismos de derechos humanos que avanzaron en esa línea
que encontraron ayuda en científicos argentinos y estos científicos argentinos buscaron ayuda fuera del país y lograron ese avance científico que no existía hasta el momento. Y fue ahí que se descubrió lo que luego se llamó el índice de abuelidad. No solamente eso, porque también impulsaron el equipo argentino de antropología forense, donde también este equipo, que hoy también está en este espacio para la memoria en la ex-ESMA y funciona acá al lado, junto a la Casa de las Abuelas, también ayudó a identificar a muchos nietos, a muchas nietas y a muchos desaparecidos compañeros y compañeras que fueron apareciendo en fosas comunes, que fueron apareciendo en cementerios como NNs. Eso llevó mucho tiempo, llevó mucho esfuerzo y llevó mucho dolor. Pero como decía el compañero Guado, nunca, jamás los organismos de derechos humanos claudicaron. Inclusive cuando no veían la forma. Y este es el punto. El punto es, cuando uno no ve la salida, seguir militando igual, seguir exigiendo justicia igual, a pesar del paso del tiempo. Porque como dice ese cartel, 400 nietos necesitan la verdad. Esto no es pasado, y es así. Nosotros sabemos la importancia que tiene restituir la identidad. Sabemos la importancia que tiene conocer a la familia, aunque sea, como en mi caso, 28 años después, y no haberte podido criar con tu familia, con tus abuelos, que algunos de tus abuelos ya hayan fallecido, no poder abrazarte a tu mamá, a tu papá, pero conocerlos de alguna manera por las historias de vida, de militancia de sus compañeros, por el relato de la familia. Y en este sentido quiero remarcar ni más ni menos que esta analogía que sirve para siempre. Los derechos humanos en la Argentina, en materia de memoria, verdad y justicia, tuvieron un punto de partida indudablemente y un mojón imborrable en las madres y en las abuelas. Ese es un punto de partida, pero no tiene un punto de llegada, porque a pesar de haber tenido el privilegio y la suerte de vivir las políticas de Estado de Néstor y de Cristina, después vivimos un retroceso increíble, con un negacionismo cruel, y los pibes y las pibas en los colegios no vieron el tema. Volvieron a ese silencio, volvieron a ese mirar para otro lado que existía en los 90, y hoy los que trabajamos en espacios para la memoria y recibimos todos los días a chicos y chicas del colegio secundario, vemos que hay un desconocimiento muy grande en esta materia y que hay que remar mucho y hay que militar mucho. Y con respecto a la justicia, y con esto cierro, y lo nombraste vos, Charlie, también voy a dar un ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando, luego de las leyes de impunidad y los indultos, teníamos que vivir con los genocidas sueltos, quedó una sola causa en la justicia vigente que no fue alcanzada por estas leyes, y fue el plan sistemático de robo de bebés. Y gracias a esa causa se llevó adelante ese juicio que pudo volver a meter preso a los principales genocidas como Videla. Yo sé que la tenemos difícil, sé que tenemos una Corte Suprema servil a las grandes corporaciones, pero nada es imposible. Siempre se va a encontrar un lugarcito donde vamos a encontrar luz, esa luz que encontraron las madres y las abuelas, para meternos con todo, para cambiar la realidad y para dejarles a nuestros hijos y a nuestras hijas un país mucho mejor del que tenemos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, porque yo sé que lo vamos a conseguir. Ya no somos, las abuelas y las madres nos dicen, ustedes que son las nuevas generaciones ya no lo somos. Somos las generaciones que tenemos hijos, algunos, como la compañera, tienen nietos,
Posiblemente a mí me falte poco, tengo un hijo de 26 años y nosotros pensamos en ellos, pensamos en esas generaciones como nuestros padres dieron la vida por nuestra generación. Así que, compañeros y compañeras, a seguir adelante, a encontrarnos el 24 de marzo, todos juntos, todas juntas, juntes por una Argentina mejor, por más memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Te escuchaba y obviamente uno piensa en las abuelas y en la enormidad de esa lucha. Hace un ratito en una actividad había, no sé si están por acá, pero había 2 personas, una compañera y 2 personas de México, 2 compañeras de México. Y nos pedían que le expliquemos, me pedía la compañera que le explique cómo era el tema de las madres, las abuelas, cómo era esa diferencia. Y uno tratando de hacer una síntesis de muchos años de historia, le explicaba que la historia de nuestro país tiene una particularidad, que es lo que dicen las madres. A las madres las paren sus hijos. La lucha de los 30.000 compañeros y compañeras pare a esas madres de Plaza de Mayo. Y las madres, a su vez, paren a las abuelas. Son las abuelas las que nacen de las madres. Y las abuelas hoy encuentran bebés, hacen nacer, en realidad hacen nacer hombres y mujeres de más de 40 años. Porque lo que hacen las abuelas en la búsqueda, con cada encuentro, ya somos 132, lo que hacemos es nacer. Nacés a una vida que siempre fue tuya, pero que nunca habitaste. Porque hubo un terrorismo de Estado que estaba convencido con los grupos económicos, con el Poder Judicial, que frente a ese horror que establecieron, que instalaron en los años de dictadura, no había posibilidad alguna de que el día de mañana alguien se anime a romper con ese pacto de silencio, con esa impunidad. Y fueron esas mujeres, y también los dictadores, en su lógica machista, ya habían desaparecido los mejores cuadros políticos, sindicales, sociales, estudiantiles. No existía la posibilidad que un grupo pequeño de mujeres, que en su lógica somos débiles, que le pueda hacer frente a semejante maquinaria de desaparición y exterminio. Y lo que marcaron las madres, tenemos la suerte de que esté Clara con nosotros hoy y con nosotras, lo que marcaron las madres es que si uno está decidido y es capaz de llevar adelante esa lucha de forma colectiva, realmente puede llegar a ser imparable. Y responder, como decimos siempre, a esa orden de circular, que seguramente la dieron convencidos de que se iban a ir a su casa a morirse de pena, a responder con un símbolo que hoy creemos que es el símbolo más fuerte y más potente de coherencia, de lucha, de dignidad, pero principalmente de amor, que es el que marcó nuestra historia, y es la Ronda de las Madres, y es ese pañuelo, y es ese ejemplo que tenemos que tomar hoy para transmitirlo a las nuevas generaciones, que aunque quieran mentirnos, agredirnos, insultarnos, llenar de violencia y de odio las cabezas de las nuevas generaciones, no van a poder, porque realmente el amor que sembraron estas mujeres en nuestra sociedad y que nosotros hoy exportamos al mundo es mucho más fuerte que ese odio que intentaron instalar. Por eso te agradezco mucho, Leo, por estas palabras. Y si te parece, Clara, te presento y bajo donde estás vos. Clara Weinstein es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, madre de Mauricio Weinstein, estudiante secundario, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES, detenido desaparecido el 18 de abril de 1978 a los 17 años de edad. El caso de Mauricio fue presentado en el juicio a las juntas como uno de los casos de desaparición forzada de menores. Voy a bajar porque Clara está muy cansada. ¿Yo lo leo? Ok. Acá yo les voy a compartir una carta que Clara escribió para que compartamos con todos ustedes.
Muchas de nosotras